soy una youtuber, ahora sí lo soy. Youtuber y tengo 45. Bueno, comienzo poniendo pausa ahí porque el estar orgulloso de ser un youtuber o una youtuber también tiene sus compromisos. Personalmente, yo esto no lo define YouTube, pero se lo voy a dar como mi punto de vista. Personalmente creo que ser un youtuber también nos da una responsabilidad con quienes son nuestros seguidores y lo que estamos indicando. Esta es la historia cuando uno se va a poner la faja, ¿ok? No le digan a nadie que están viendo esto. Entonces uno empieza. Entonces me estoy poniendo la faja encima de otra faja. Bueno, si escucharon, se pone una faja sobre otra faja, cosa que ya es, por decirlo menos, anormal. Estos cauchitos que me dijeron de atrás para taparlos con la faja, usted se sube bien la faja y se hace así. Si ven cómo se sube la faja, después en los comentarios que voy a hacer sobre los problemas con la faja, se van a dar cuenta por qué destaqué esto de que se sube la faja. Me quité la faja porque es que ya esta faja se ha convertido para mí en una adicción, lo entiendo. Nos dice claramente que la faja se ha convertido en una adicción y creo que sí, que realmente se convirtió en una adicción de parte de ella. Pero yo de esta casa no salgo sin faja. Un momentito. Ya va, aquí está. Amalia Victoria está llorando porque yo no me puedo poner la faja. Voy a empezar. Si escucharon, dice que su bebé está llorando porque ella no se puede poner la faja. Creo que hay prioridades en la vida también y eso a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a hacer los resúmenes de los videos de ella, que no es solamente en esta ocasión, en la cual su bebé llora y ella sigue metida en tema de faja. Créanme personalmente que si uno de mis hijos está en algún problema o está llorando o pasa algo, yo voy a tener toda grabación, no voy a seguir con esto y voy a atender a mi hijo y después volver a ver esto. Cuando estés bien apretada, tú digas, ¡ay, estoy bien apretada, no puedo comer! Bien apretada, no puedo comer. Justamente eso es lo que llama mucho la atención aquí. ¿Cómo no se va a dar cuenta de lo que está haciendo? Lo más importante de hoy sábado fue caminar por la calle como si nada con mi faja maravillosa moldeadora. Me parece cool que el tema de la faja haya recobrado fuerza porque es una manera cero invasiva de solucionar un problema físico. Cero invasiva, lamentablemente tengo que decirte que no es cero invasiva. Produce mucho repercusiones que las voy a dejar al final de ver este extracto de estos 3 años que has hecho videos y que no es cero invasiva. Esa vaina no se la puede poner nadie. Eso no es que no, es una cosa horrible, o sea, porque no puedes respirar. Me tenía que parar en la autopista, en el carro, en donde sea, quítame la faja. Ella misma dice que cero repercusiones y que no está diciendo que se tenía que detener para poder respirar. Les mostré que yo tenía esta faja que me tenía loca. Es que hasta no puedes respirar. Tú estás manejando. Claro, sientes que no vas a poder respirar más nunca. Y yo empezaba, entre que está aquí la palanca, mi carro es automático. Y entonces empezaba yo a quitar botón por botón. Bueno, si se dieron cuenta, ella misma dice que no podía respirar y que se iba quitando botón por botón. Y lo hacía manejando, o sea, grados de responsabilidad no hay. Que hoy estuve haciendo muchas cosas. Barriga, métete. ¿Y quién tiene la faja? La faja de Carolina. ¿Y quién tiene la faja? Ay, me dejé una media, parezco loca. No, dejarte una media no pareces loca. Lo que estás recomendando sí pareces loca. Siempre les ayuda a poner la faja. Es que estoy tan incómoda. Antes esto era más sencillo. Espérate un momentico para voltearme porque no puedo respirar. Ya va, no puedo ni respirar. Esta es la verdad de la faja, mi amor. Tremenda cintura, antes era gordura. Tremenda cintura, antes era gordura. Porque después que usted no puede respirar, ¿verdad? Usted no puede respirar como yo en este momento. Pero lo importante es que estos hombres se queden felices con esta faja. Pero lo importante es que los hombres se queden felices con la faja.
¿No será más importante que un hombre te ame de verdad? Y que si tu hombre te ama de verdad y ve que no se acomodan físicamente, buscar soluciones reales. ¿No será más importante eso que provocar un daño orgánico por poner una estupidez de faja? Así es que si usted quiere más información, www.caroysufaja.com. Bueno, y al final del video nos vende claramente lo que es su faja. Bueno, después de haber visto este resumen, yo les voy a mostrar algunas cosas de ella. Sé que hasta donde sé es presentadora de televisión y vende estas fajas, vende estos productos. Me llamó demasiado la atención que en su canal todo tuviera la palabra faja. O sea, su motor de búsqueda es la palabra faja, como que si esto fuese algo tan bueno para nosotros. De hecho, véanlo en las imágenes que voy dejando fondo. Todo, absolutamente todo lo que ella menciona es la palabra faja. Y de hecho por ahí dice más fajada que yo nadie en una captura. Entonces digo, ¿pensará que esto es algo absolutamente normal, común, corriente y que no va a hacer ningún daño? Lamentablemente para ella sí se hace daño, Carolina. Aquí vemos que esto ella lo está vendiendo y por supuesto sin ninguna precaución, sin ninguna digámoslo así, facultad en cuanto a los conocimientos y poder decir, no saben que realmente esto los puede dañar, tengan precauciones, no lo hagan. Ella todo su día es fajarse, todo su día es mantenerse con esto. De hecho por ahí puso unos en un video como personal training que la acompañaron, que dijeron que la faja no era peligrosa para entrenar, etcétera. Y cuando esa no es la realidad, y yo siempre voy a decirles la verdad de los hechos y con bases científicas de que esta no es la realidad. Ahora miren, les voy a dejar de fondo que de dónde viene esto, que las fajas provienen de los corsets. Dos tipas que se están viendo se fajaban y en un momento de este video podrán darse cuenta cómo se reacomoda el organismo, cómo todos los intestinos se van hacia abajo. En la más fajada se nota mucho más y muestran una radiografía de una persona normal y una persona fajada, y que siempre digo, saquen sus propias conclusiones de esto. Hablemos ahora sobre qué pasa con las famosas fajas, qué pasa, cuáles son las contraindicaciones, por qué deberíamos abstenernos de ocuparla. Primero, se producen daños en los órganos internos, además de, como mencioné recién, un reacomodo de estos para poder en algún lado volver a acomodar el estómago, los intestinos, etcétera, porque el espacio que están dejando es pequeñísimo. Se produce acidez estomacal, reflujo por el ácido gástrico que sube por el esófago, porque por supuesto están apretando sus órganos internos. Produce además problemas cardíacos, produce dificultades respiratorias, traen problemas al diafragma, ya que el diafragma, al estar tan comprimido en ese espacio, no puede bajar correctamente y no puede ejercer la respiración correctamente. La piel sufre dermatitis, infecciones también, por supuesto, y como salía en las recomendaciones que ella supuestamente hacía con unos personal training que no sé dónde sacó porque realmente no tenía ni idea de lo que estaban hablando, se producen hongos también, ya que les voy a recordar a esos super personal training que la piel necesita respirar y que cuando ustedes están haciendo ejercicio sudan, por lo tanto quedan húmedos, se producen hongos, se puede producir dermatitis, se puede producir roces, se puede producir una infinidad de cosas. Además que lo voy a mencionar, además ahora produce debilitamiento de los músculos estabilizadores de nuestro estómago. ¿Por qué? Porque están todo el día comprimidos. ¿Qué puede pasar si produce debilitamiento de los músculos estabilizadores? Nos puede provocar daños a la columna vertebral, escoliosis, cifosis, entre otras. Entonces, yo no sé de dónde sacan esos supuestos personal, porque cómo no darse cuenta de algo que es sumamente básico, que es cuidar y mantener nuestra zona central. Por supuesto, al estar esto tan fijo, produce además flacidez muscular, ya que no estamos trabajando esa zona. Puede producir infecciones a la vejiga, señoritas, por la compresión, porque hay mujeres que además se orinan, botan gotitas de orina porque hay demasiada compresión en la vejiga.
Ya hemos hablado de todos los problemas. Yo creo que deberíamos empezar a ser un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo, de las cosas que por querer hacer una cosa rápida, por no querer hacer un cambio constante en nuestra vida, queremos soluciones así. El problema está en que nos van a producir problemas. Ahora, no niego que ustedes pueden ocupar una faja para ir a una fiesta, para ocupar un vestido, tener unas 2 horas. Puede ser para comprimir un poco su cuerpo, para que quepan en un vestido. Aunque si me preguntan a mí mi opinión, digo, ¿para qué? ¿Están haciendo una ficción? ¿No están haciendo una realidad para quedar bien junto a un grupo de personas? Mejor, si quieren tener una cintura real, dedíquense a hacer ejercicio, a alimentarse bien, a hacer un cambio radical de vida. Pero no a seguir con estupideces que, aparte de ser caras, los están dañando. Antes de retirarme de este video, antes de despedirme, antes de decirles adiós, sinceramente quiero pedirles una disculpa a todos mis suscriptores. Una disculpa porque yo no encontré esto antes, porque esto ya lleva más de 3 años puesto ahí. Me siento culpable de no haber dado cuenta de estas cosas que circulan, que se venden, y que por un lado es mi responsabilidad tratar de sacar todo este tipo de mitos y todo este tipo de fantasías fuera. Me siento un poco culpable y ojalá que me disculpen de no haber hecho esto antes. Bueno, si te gustó este video, espero que me dejes un me gusta, espero que lo compartas, lo comentes, te suscribas, estés aquí. Sin más que decirte, nos vemos en un próximo video. Adiós, que estén muy bien.